Buenas noches, mi nombre es Vladimir Rueda. Actualmente estoy estudiando en la Ingeniería de Sistemas y estoy inscrito en el José Acevedo Gómez. Estoy viviendo en Soacha, actualmente en Ciudad Verde. Como ya mencioné, estoy inscrito en el centro de José Acevedo Gómez. Se pide identificar la estructura del curso y en este video pues es una parte de esto. Parte de eso se viene para validar el conocimiento de las diferentes plataformas de lenguajes de programación. Se van a realizar ejercicios y para ampliar el desarrollo mental frente a algunos problemas, el cual se convierte en el lenguaje estructurado y un boceto inicial en el programa de FD. Tendrá que realizar un trabajo grupal. Cada persona realizará una cantidad de ejercicios. Para el siguiente bloque se realizará un examen. Este examen pues ya serán preguntas dadas por el tutor. Los siguientes puntos explican la evolución histórica de los lenguajes de programación. Estos lenguajes de programación vienen desde hace mucho. Dícese que la máquina... Bueno, antes de empezar, pues al final del video dejaré la descripción de lo siguiente que pues prácticamente voy a leer. Pues son temas puntuales, entonces no necesita mucha conclusión. La máquina telar de Jacquard, creada en 1801, utilizaba los orificios de tarjetas perforadas para representar los movimientos de un brazo de la esquina de tejer, con el objetivo de generar patrones decorativos automáticamente. Hermann Holliger se percató de que podía decodificar la información en tarjetas perforadas cuando observó a los conductores de trenes codificar la apariencia de los tickets del tren con la posición de los agujeros perforados en estos. En 1890, Holliger codificó los datos del censo en tarjetas perforadas. Los primeros códigos de computadora estaban especializados según sus aplicaciones en las primeras décadas del siglo XX. Los cálculos numéricos estaban basados en los números decimales. Eventualmente se fueron dando cuenta que la lógica podía ser representada con números, no solo con palabras. Desde un único, las restricciones del hardware definían el lenguaje. Las tarjetas perforadas permitían 80 columnas, pero algunas de estas serían utilizadas para una clasificación de cada tarjeta. Fortran incluía algunas palabras claves o reservadas en inglés, como if, goto, goto y continue. El uso del tambor magnético para la memoria implicaba que los programas informáticos tuvieran que estar intercalados con la rotación del tambor, por lo tanto los programas eran muy dependientes del hardware. En las décadas de 1950 y 60, los tres primeros lenguajes de programación modernos cuyos descendientes aún continúan siendo utilizados son Fortran, Lisp y COBOL. Cada uno fue diseñado en diferentes años. Fortran en 1955 por John Backus, Lisp en el 58 por John McCarthy, COBOL creado por George Ranger Committed, altamente influenciado por Grace Hopper. Otro hito a finales de 1950 fue la publicación por un comité americano y europeo de científicos de la computación de un nuevo lenguaje para algoritmos, el reporte de ALGOL 60. Este reporte consolidó muchas ideas que estaban circulando en aquel entonces y proporcionó dos innovaciones importantes para los lenguajes de programación. Entre ellos está la estructura de bloques anidadas. Las secuencias de código y las declaraciones asociadas se pueden agrupar en bloques sin tener que pertenecer explícitamente a procedimientos separados. Un ámbito léxico. Un bloque puede tener sus propias variables, procedimientos y funciones, invisible al código fuera de dicho bloque, por ejemplo, ocultamiento de información.
Las variables pero poco usadas características de ARGOL 68. Por ejemplo, bloques simultáneos y paralelos, y su complejo sistema de atajos sinácticos y coerciones automáticas de tipo lo hicieron impopular entre los ejecutores y se ganó una reputación de ser difícil. Entre los años 68 y 79 se establecieron algunos paradigmas. Dice que el periodismo comprendió entre finales del 60 y los 70 trajo un gran florecimiento de lenguajes de programación. La mayoría de los paradigmas del lenguaje de programación más importantes y actualmente en uso se inventaron en este periodo. Simula inventando en la década de los 60 por Nigar y Dahl como un superconjunto de ARGOL 60. Fue el primer lenguaje diseñado para apoyar la programación orientada a objetos. Cada uno de estos lenguajes generó toda una familia de descendientes y los lenguajes más modernos cuentan al menos uno de ellos de su ascendencia. También suscitó un debate considerable sobre los méritos de programación estructurada que esencialmente significa programación sin el uso de GOT. Entre ellos se reconoce el C y SQL y Pascal. En la década de los 80 se consolidaron módulos de rendimiento. Esos fueron años relativos en los lenguajes imperativos. Y en vez de inventar nuevos paradigmas, se comenzó a trabajar a partir de las ideas inventadas en la década anterior. C++ combinaba la programación orientada a objetos y la programación de sistemas. El gobierno de Estados Unidos estandarizó ADA, un lenguaje de programación de sistemas distintos a ser utilizados por contratistas de defensa. En Japón y en otras partes se gastaron enormes sumas de investigación, en los cuales les llamaron lenguajes de programación. Para los años 90 fue la era del Internet. El rápido crecimiento del Internet en la década de los 90 fue el siguiente gran acontecimiento histórico para los lenguajes de programación. Con la apertura de una plataforma totalmente nueva para los sistemas informáticos, Internet se creó una oportunidad de adaptar nuevos lenguajes. En particular, el lenguaje de programación Java se hizo popular debido a su pronta integración con los navegadores web Netscape y Navigator. Entre ellos también creció el HTML para la programación en páginas web, en la que también se incluyó Ruby. Java y Delphi también se incluyeron, pero esta vez fue para programas basados en sistemas Windows, al igual que JavaScript. PHP que se generó fue para los programas de páginas web. Para el siglo XX aumenta el soporte para la programación funcional en lenguajes importantes utilizados comercialmente. Incluye la programación funcional para hacer el código más fácil de razonar y de paralelizar tanto en macro como en microniveles. Construir lenguajes para apoyar la programación concurrente y distribuida. Mecanismos para añadir el lenguaje de verificación en cuanto a seguridad y confiabilidad. Chequeo sintáctico extendido. Control de flujo de información. Seguridad de hilos. Mecanismos alternativos de modularidad. Mixins. Delegados. Aspectos. Desarrollo de software orientado a componentes. En este año C# se generó a partir de la creación de C y C++. Visual Basic fue creada por la compañía Microsoft. Y demás de los diferentes sistemas operativos para los que fueron diseñados los diferentes lenguajes de programación. En este punto vamos a hablar de los 5 lenguajes de programación, incluidos C#. Entre ellos está Java. Java se hizo exitoso. Uno de sus principales méritos es la
retrocompatibilidad o compatibilidad regresiva, lo que lo diferencia de muchos otros lenguajes de programación que al introducir nuevas versiones quedan obsoletas las anteriores. También es famoso porque permite crear apps para la web escalables para un sinnúmero de usuarios. Java lleva la delantera al momento de desarrollar aplicaciones para Android, sistemas operativos de dispositivos móviles. En pocas palabras, el diseño de Java, su potencia, el respaldo de amplios sectores en la industria del software y del hardware, su fiabilidad y su portabilidad lo han convertido en primero entre los lenguajes de programación más populares. El siguiente es el lenguaje de programación C. Pues es un lenguaje de programación más popular, pero a la hora de crear aplicaciones no destaca su fuerza en la programación. Es un lenguaje de programación sencillo que tiene como una de sus principales virtudes que se puede aprender rápidamente. No está ligado a ningún sistema operativo ni a ninguna máquina específica. Sus aplicaciones han sido variadas desde la programación en sistemas Unix hasta el desarrollo de los sistemas operativos como GNU, Linux o Windows. Una aplicación llamada GIMP, que es muy parecida a Photoshop, aunque es gratis, fue creada con C. El siguiente lenguaje de programación es C++. Aunque es una extensión de C, no deja de perder sus características, aunque añade la manipulación de objetos. Se trata de un lenguaje versátil de multiplataforma que ofrece gran rendimiento y que no parece pasar de moda. A diferencia de GIMP, Photoshop y Autodesk fueron creados con C++. Algunas industrias de los videojuegos utilizan C# para la creación de estas plataformas. El siguiente es C# y es un lenguaje de programación orientado a objetos. Así desarrollado por Microsoft, está diseñado para la utilización de la infraestructura del lenguaje común. Se deriva de la sintaxis de C y del C++. Es una herramienta ideal para abordar la creación de aplicaciones complejas con facilidad. Con C# no solo se pueden crear programas para la web, sino para otros tipos más general. Los programadores recomiendan aprender C#, sobre todo a los que se interesan en programar apps para Windows, ya que el C++ es un lenguaje de programación estándar. El siguiente y último es Python. Python es ampliamente considerado uno de los lenguajes de programación más populares, sobre todo porque es de los más fáciles de aprender, es el que recomiendan para programadores nobles. Es un lenguaje de programación interpretado y de multiprograma, admite más de un paradigma de programación y más de un estilo. Python surgió a fines de los años 80 del siglo pasado y está hecho para ser legible con facilidad. Uno de sus puntos más interesantes es el uso de palabras donde otros lenguajes utilizan símbolos. A su alrededor se ha constituido una nutrida comunidad de programadores y seguidores. Su campo de aplicación fundamental para hacer el de las ciencias, el desarrollo web y de aplicaciones de escritorio. Para esto, una grande que utiliza este programa se llama Google. En cuanto a tendencias, pues no se pueden derivar ya que los códigos siguen creciendo, las diferentes plataformas siguen creciendo, inclusive las mismas máquinas o computadores siguen creciendo. Se espera pues que sigan creciendo los sistemas operativos, igualmente los lenguajes de programación. No es de esperar que sean menos productivos, que sean menos poderosos, al contrario, van a seguir creciendo y van a mostrar más fuerza en cada de las operaciones que se puedan realizar. El siguiente tema son las tendencias.
que ya se hablaron en este. Para esto nos dicen que se deben seguir los estándares o deben ser de tener unos estándares para escribir un código. Al no tenerlos provoca que sea complicado para otros desarrolladores leer el código de otros. Por esta razón y para tratar de erradicar ese problema, se explica un poco cómo se debe tener un orden al momento de escribir un programa o diseñar un código. Aparte de eso, existen programadores pues que generan su propia estructura. Pues la idea es que cuando se vaya a buscar o se tome una idea no se tome como plagio. A esto también se puede definir que para el buen programador se debe generar su propio código y no la copia de otro código de otra persona, pues a diferencia que sea un código libre que se pueda hacer, como dice, de libre distribución o de libre copia, según los derechos de copyright o según sus derechos que puedan almacenar. En este punto vamos a hablar sobre las diferencias o características que tiene C#, ya sea la versión 2013 o 2015. Para este método, digamos que es sencillo el uso, elimina muchos elementos añadidos por otros lenguajes y que facilitan su uso y comprensión, como por ejemplo ficheros de cabecera o ficheros fuentes IDL 1.12. Es por eso que se dice que C# es autocontenido. Aparte de su modernidad, al ser C# el lenguaje de última generación, incorpora elementos que se han demostrado a lo largo del tiempo que son muy útiles para el programador, como tipos decimales o booleans. Booleanos. Un tipo básico de string, así como una instancia o instrucción que permita recorrer colecciones con facilidad. Las instrucciones for each. Estos elementos hay que simularlos en otros lenguajes como C++ o Java. Es un programa, como ya se mencionó, orientado a objetos como última generación y de propósito general. Es orientado. C# no permite la inclusión de funciones ni variables globales que no estén incluidos en una definición de tipos, por lo que la orientación a objetos es más pura y clara en otros lugares como C++. Además, C# soporta todas las características del paradigma de la programación orientada a objetos, como lo son el encapsulamiento, la herencia y el poliformismo. También es orientado a componentes. La misma sintaxis de C# incluye elementos propios del diseño de componentes que otros lenguajes tienen que simular. La sintaxis de C# incluye, por ejemplo, formas de definir propiedades, eventos o atributos. También se relaciona a la basura, en este caso la recolección. Como ya se comentó, todo lenguaje incluido en la plataforma.net tiene a su disposición el recolector de basura del CLR. Esto implica que no es necesario incluir una instrucción de destrucción del objeto en el lenguaje. C# incluye mecanismos de control de acceso a tipos de datos, lo que garantiza que no se produzcan errores difíciles de detectar, como un acceso a memoria de ningún objeto, por ejemplo.